Bueno, continuamos con nuestro invitado de hoy, el querido Carlos Raimundi, que es el embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos, y continuamos nuestra charla. Mm, Habíamos dejado en este punto de nuestra relación de nuestra relación regional con Estados Unidos. Te quiero preguntar, avanzando un poco más acerca de esta disputa expresa geopolítica entre Estados Unidos y China. ¿Cuál entreves vos que puede ser nuestro vínculo con el gran país asiático? ¿Qué puede cambiar o si puede ser un factor de, mm, digamos, de movilización, de mover algunas estructuras, no de movilización en el sentido de movilización de masa, sino de, de- de un cambio de configuración geopolítica también en nuestra región? Sobre todo Te por las entiendo, sí, sí. ofertas comerciales, pienso en la ruta de la seda, pienso en esta visión totalmente distinta que tiene China de hacer negocios y de relacionarse con otros países. Sí, sí, completamente de acuerdo. Mira, yo creo que la asamblea, la 75 Asamblea de Naciones Unidas que tuvimos la semana anterior, Sí, mostró claramente el semblante de unos y otros, ¿no? Líderes como Xi Jinping, como el mismo presidente de Rusia, obviamente en la cima lo pongo al Papa Francisco, sí, y en esa misma línea nuestro presidente, sí, Alberto Fernández, sí, planteándole al mundo un tono de cooperación, un tono de pacificación, no de choque de civilizaciones, sino de conexión, de diálogo, hasta en el tono que emplean, en el porte, en el semblante, en el rostro, en los gestos, derraman cierta, cierta sensación de confianza, ¿no? Y del otro lado, un discurso tremendamente agresivo, crispado. tremendamente confrontativo. Totalmente, totalmente. Así que eso yo creo que de alguna manera habla de una nueva presencia de un polo alternativo en el mundo. Eh, lo escuchaba al presidente Putin, a Angela Merkel, a otros líderes europeos, hablar de que decían que Naciones Unidas cumplía este año cumple 75 años, y es otra de las organizaciones que se creó al finalizar la Segunda Guerra, cuando las relaciones de poder en el mundo eran completamente distintas de las que son hoy. Claro, seguramente. Entonces es necesario reformularlas, como es necesario reformular el papel del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la OMC y de tantas otras. Y al no hacerse eso, quedan anacrónicas, quedan fuera de foco, fuera de época, y empiezan a ser reemplazadas por este nuevo eje geopolítico que viene de Oriente, con otra perspectiva, con otros valores, con otra idea de las relaciones de cooperación. No están planteando que la vacuna tiene Claro, que ser un bien de mercado, están claro, planteando que la vacuna tiene que ser un bien universal y social. Eh, no imponen modelos económicos para las inversiones. Así que yo creo que como vienen de otra cultura tan distinta de la nuestra, de la occidental, del racionalismo cartesiano, de la modernidad, sí, que ha sido tan aprovechada para construir relaciones individualistas, sectarias, racistas, xenófobas, yo creo que vienen con otra perspectiva y eso muchísimas áreas del mundo lo están viendo. eh, Creo que fue muy, muy productiva la conversación telefónica que el día de ayer tuvieron el presidente Alberto Fernández con Xi Jinping. ujú, Eh, Esa es nuestra línea. Yo no te quiero decir con esto, Adriana, que nosotros tengamos que imitar claro, a China, probablemente no, con toda la tradición del peronismo, de las organizaciones sociales, de los derechos que tiene la Argentina, partimos
de un estándar alto, con otras características, pero sí compartimos esa agenda global de la cooperación en lugar de el sometimiento al cual nos han impuesto los capitales globalizados de Occidente, del capitalismo extremo, etcétera. China es un país que ha incorporado capital privado, que tiene economía mixta, pero que al mismo tiempo el Estado desempeña un papel regulador y administrador de la economía y del poder económico, que me parece que nos ofrece una alternativa positiva. Claro, toda vez que nosotros vemos algo que por supuesto los grandes intereses no lo ven, nosotros vemos esta crisis estructural como una crisis estructural del sistema y del sistema del neoliberalismo. Nosotros la vemos porque la padecemos y la queremos superar. Por supuesto que hay muchísimos intereses muy poderosos que van a hacer todo lo posible para resistirlo. Ahora, me parece muy interesante lo que vos decís, que hay otra mirada. Y por suerte, bueno, por suerte no, por mucho trabajo, Argentina tiene en este momento un gobierno de un signo político y con un ideario que puede trabajar en ese sentido de cooperar con nuevas visiones imprescindibles para el futuro. Ahora bien, te pregunto, ¿cuál es tu punto de vista, tu perspectiva, cuando sabemos muy bien esto que vos enumeraste, los grandes capitales financieros, el amañamiento de la justicia, las noticias falsas? ¿De qué manera podríamos contribuir nosotros en forma efectiva, me refiero a la región siempre, ¿no? A esa nueva corriente que se avisora en el horizonte y que tendría que ser más pronto que tarde, ¿no? Incorporarse a esa nueva visión, porque sabemos que lo otro es la destrucción y la postergación quizá definitiva de nuestro continente. Bueno, mira, Adriana, es amplísimo el campo de análisis que vos abrís con esta reflexión. Lo primero que te diría es, sí, la pandemia es una situación tan inédita, tan universal como nunca se había conocido, Sí. que nos invita a reflexionar si nosotros tenemos, como dice el Papa Francisco, de una crisis como esta no se sale igual. O se sale mejor o se sale peor, Claro. pero igual no. Y yo creo que tenemos una gran alternativa para salir mejores. ¿Por qué? Bueno, primero porque nos hemos dado cuenta de que nosotros hemos podido sobrevivir todos estos meses consumiendo mucho menos de lo que veníamos haciendo. Quiere decir que si pudimos vivir igual con mucho menos, es que nosotros no estábamos consumiendo de acuerdo con nuestras necesidades, porque está comprobado Sí. que no necesitábamos todo lo que teníamos, sino que estábamos consumiendo de acuerdo con las necesidades que nos imponía el capital financiero, Totalmente. la tasa de ganancia del capital. Sí, incluso, Quiere decir que eso nos lleva a reflexionar, sí. Discúlpame que te interrumpa, incluso en Sí. en el nivel micro, ¿no? De lo que son las economías familiares. A eso me refería. Ajá, claro. Es que el nivel macro es la combinación de muchos niveles micro, ¿no? Claro. Sí, sí, por supuesto. No, entonces, primero eso. Segundo, el detenimiento de muchas actividades productivas de altísimo consumo de hidrocarburos ha mejorado la situación ambiental de la Tierra, a pesar de que no ha podido detener determinados incendios y sequías y demás, que son producto de una deforestación que se venía operando hacía muchos años, ¿no? Pero indudablemente hay formas de controlar el malestar de la naturaleza. Tercero, el papel del Estado, es decir, Sí. nadie se le ocurrió pedirle a un microemprendimiento de cerveza artesanal que fabrique barbijos. Tal cual. Se le pide al sistema científico, Claro. se le pide al sistema tecnológico, al aparato educativo, solventado por los recursos públicos, por los recursos estatales. Quiere decir que hay una revalorización y de la solidaridad, porque la verdad, si está comprobado que cuando esta crisis, cuando este virus nos hizo relajar
el comportamiento social y echar rienda suelta al comportamiento individual, al individualismo, fue cuando se disparó la curva de contagios. Cierto. Entonces hay que volver a pensar en la responsabilidad social. Por eso los países que tienen mejor nivel de organización público-privada, mejor respeto por la autoridad, y la autoridad también mucho respeto por su pueblo, porque si no sería subordinación, sino que tienen una interacción entre la sociedad y el gobierno, son aquellos países que están demostrando mayor nivel de control de la pandemia. Ahora, ¿cómo nos encuentra en América Latina con pueblos movilizados desde el año pasado? Sí, En Chile, en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, sí, pero que necesitan seguir de alguna manera un camino que la Argentina logró, y es combinar la movilización con organización política. ¿Para qué? Para poder disputar el poder del Estado y reconquistar la administración del Estado. claro. Para no convertir la movilización en un estado crónico, en una situación crónica de la cual después el poder se termina aprovechando porque alienta contradicciones secundarias entre los distintos sectores del movimiento popular, Claro. y les impide recuperar el Estado. Entonces es muy importante eso en un momento donde en el mundo se está gestando un desorden generalizado, tener un gobierno que se haga cargo, que se haga responsable de la situación de la sociedad como el de la Argentina. Y lo último, si hay alguna estrategia, yo creo que no hay una sola estrategia, es un conjunto de estrategias que hay que desarrollar en distintos planos, en la intervención sobre poderes económicos, en el plano comunicacional para recuperar la capacidad de formar sentido Claro. en otra dirección. Y se están armando espacios, el Grupo de Puebla es uno, la Internacional Progresista es otra, donde están planteándole al mundo y a nuestra región una nueva agenda que esté basada en otras cosas. Entre otras cosas, regular tanto económicamente como en términos de cómo utilizar los contenidos y los algoritmos a los grandes servidores digitales, porque si no lo regulamos, se van a terminar convirtiendo en los dueños de la humanidad. Sí, Carlos, con respecto a esto último que estás comentándonos, ¿qué opinión te merece esta reunión que fue esta semana o a fines de la semana pasada de la Internacional Progresista? Según tu perspectiva, ¿vos pensás que la Internacional Progresista, bueno, que está conformada por por tantas personalidades y por tanta gente común, quizás como yo, como bueno, con muchos compañeros, ¿vos pensás que puede ser una alternativa en cuanto a la subjetividad y al ideario, que puede ser una alternativa útil en el mejor sentido del término para el desarrollo de América Latina? ¿Vos la ves con fuerza y con posibilidad de representación de nuestro ideario y de nuestras necesidades? Sí, 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 sin duda, sin duda. Son voces muy potentes, la de Noam Chomsky, la de Naomi Klein, la Sí, de Gary Varoufakis, en la economía de Grecia. sí, sí, En Argentina participaron tres mujeres muy importantes, que son María Giovanni, sí. Eli Gómez Alcorta, Alicia Y Alicia Castro, Castro, entre sí. otras, seguramente me voy a olvidar. Yo también integro Sí, esa sí. internacional. Por eso te Así pregunto. que, bueno, participaron Luis Arce y otros líderes de la región. Luis Arce es el candidato presidencial de Bolivia. Sí, Así que sí, sí, yo creo que son voces que, sumado a esto otro que decías vos, que es el entusiasmo que generó en muchas bases, eh, y que además ha dispuesto disputar esa construcción de sentido también en las redes sociales, a las que no hay que abandonar. claro. No hay que dignificar, pero tampoco ni idealizar, pero tampoco abandonarlas. No, no, por supuesto. Sobre todo porque hay una cantidad muy grande de gente joven que se comunica con códigos propios, con códigos diferentes a los de las generaciones más adultas, y entonces hay que dar esa disputa en todos los terrenos, en todos los Claro, planos, en todos los órdenes.
Así es, Sí, sí. así es. Carlos, también te he visto así brevemente en el lanzamiento la semana pasada, justo el lunes 21 de septiembre, de un canal social que se llama Trama al Sur. Escuché tu intervención, también muy auspiciosa. ¿Qué opinión te merece este emprendimiento comunicacional, como dicen los compañeros de Trama al Sur, que va desde el pie, que se organiza desde el pie y que es tan amplio, tan diverso? Valorando, bueno, nuestra riqueza multicultural, multiétnica. ¿No sentiste vos también que ahí que hay un brote para que germine en tierra fértil? Totalmente, totalmente. Por eso te decía que esta batalla hay que darla en todos los planos. Hay que combatir los paraísos fiscales y al mismo tiempo armar medios comunitarios que no solamente tienen que ser radios o audiovisuales, el teatro comunitario, las bibliotecas populares, los Total, clubes de barrio, sí, sí. la democracia participativa. Entonces, yo creo que en este momento hay más margen para construcciones alternativas al monopolio que para hacer una gran ley que se quiera llevar por delante al monopolio. A mí me parece que hay que llevárselo por delante en pequeñas construcciones alternativas que se van ensamblando, que se van articulando y que van construyendo un gran sujeto social y político para hacerle frente a la locura que nos intenta instalar desde el poder. Sí, haciendo un pequeño recodo en esto que estamos conversando, creo que un muy buen ejemplo de esto que vos decís, Carlos, es el auge y la visibilidad que empieza a tener la economía social y solidaria, ¿no? Que antes era algo bueno, como un emprendimiento que algunos podían pensar que era producto de la pobreza solamente. Y hoy vemos que la economía social solidaria no solamente que es una alternativa, sino que empieza a formar parte de las currículas de las currículas académicas y que es otra forma de economía con otros parámetros. Mira, Adriana, hay un dirigente agrario, Pedro Peretti, bastante conocido Ujú. últimamente, que plantea que él cree que muchas de las razones por las cuales para el discurso oficial, para el discurso del poder, el modelo agrario de la Argentina es eficiente, para él no lo es. No, Porque te seguro. dice, no hay que mirar nada más que cuántos millones de toneladas se exportan, sino cuánta democracia económica y productiva se construye a partir de esas exportaciones. Porque si el rédito lo van a tener 1.000 empresas concentradas, que después terminan presionando para una devaluación y empobreciendo a todo el pueblo, Míralo a eso no es un modelo Vicentín. eficiente. Claro, La míralo a Argentina, que Vicentín. tiene la suerte de tener la fertilidad que tiene, debería distribuir la propiedad de esa producción y allí es donde entran formas alternativas de producción. Entonces, yo no solamente creo en la economía social y solidaria desde el punto de vista filosófico o desde el punto de vista ético, sino desde el punto de vista de que debe ser el nuevo patrón organizador del modelo productivo. Claro. Porque el hecho de que vos tengas un productor de leche que tiene un pequeño tambo, pero resulta que después la leche tiene que viajar 500 kilómetros para Distribuirse. para sufrir todo el proceso químico, digamos, del mantenimiento. Y después vuelve esos otros 500 kilómetros para que ese productor consuma la misma leche que acaba de sacar de su tambo. Eso no es eficiente. No. Entonces hay que establecer cadenas de valor más reducidas, más cortas, redistribuir la propiedad de las grandes extensiones y latifundios a través de un sistema impositivo, no a través de un sistema traumático que te lleve a que después digan que viene el comunismo. No, no, Mm. no. Explicar, hacerse entender, explicar bien. Yo ahí creo que la política necesita más que nunca recurrir a una de sus dimensiones más útiles, más fructíferas, que es la dimensión pedagógica, Claro. es el explicar, el hacer entender. No todo tiene que transmitirse en 8 o 10 palabras como un tuit. No, tenemos que sí apelar a personajes, no sé, yo por ejemplo, vos sabés que el caso Vicentín, por ejemplo, lo hubiera Sí. explicado con samba.
claro, bajando por la hidrovía privada, claro, diciendo esto al ser privado el Estado no lo controla. En Paraguay hay una empresa que tiene 6 trabajadores declarados y es la segunda exportadora de soja, eso no puede ser. Entonces cuando un nenito mira eso y le dice al papá en la mesa del mediodía, después al papá le va a costar mucho ir a una marcha diciendo, si el Estado controla Vicentín, a mí me van a expropiar el auto. claro, claro. ¿Entendés? Sí, sí. Bueno, hay que dar una batalla democratizadora en todos los terrenos, Adriana. Claro, y pienso en esto, en otro referente que los dos le tenemos mucho aprecio y en mi caso también admiración, que es Jorge Alemán, ¿no? Hay que trabajar como trabajan ellos, en la subjetividad. Y no es tan difícil porque nosotros podemos explicar a nivel mano a mano estas cosas que si bien son complejas, las hace complejas. Yo he conversado muchas veces, bueno, con vos en distintos ámbitos y con otros compañeros sobre un concepto que es muy unificador y muy didáctico, que es el de la soberanía. Cuando nosotros podemos explicar a nuestros pares, a los comunes, a gente con mayor o menor instrucción, cuál es la función de la soberanía, se empiezan a comprender mucho más todos estos temas que parecieran oscuros. Y me parece que otro aliado para comprender más en profundidad esta grave crisis que estamos viviendo es el medio ambiente. Lo que estamos viviendo hoy, lo que estamos padeciendo, como vos bien decías, a escala planetaria, esta pandemia, es el mejor ejemplo de qué es lo que hemos hecho con el planeta. Y qué es lo que hemos hecho con el planeta tiene que ver con qué cosas consumimos, cómo consumimos y en definitiva un planteamiento ético de cuáles son nuestros valores, no solamente esos que se proclaman con el pecho hinchado, sino con lo que se vive cada día en cada una de nuestras elecciones. Y me gusta Sí. digamos, tu relativo optimismo, ¿no? Porque me parece que hace falta la palabra de quien cree en el futuro y que, bueno, como en tu caso y el de tantos compañeros, está trabajando codo a codo para construirlo. Es que sin esperanza no se puede vivir, pero una esperanza fundada, ¿no? No la esperanza en la fuerza del otro, sino en la fuerza propia, en el trabajo, en la creatividad, en que desde el fondo de nosotros mismos encontramos fuerzas y energías para seguir luchando, para unirnos. Pero yo creo mucho en valores. Adriana, yo no creo que la vida sea nada más que una mercancía o que un objeto de consumo. Eso es cortoplacista, eso es cultura de lo descartable. Y en el fondo uno tiene que tener un resto de valores, una llama que lo convoque a otros horizontes, ¿no? Un poco Así más es. altruistas, más loables. La Sí, soberanía es tener un pueblo con dignidad, es tener un pueblo que no se deje atropellar, que no le digan lo que tiene que hacer, sino que lo pueda decidir por sí mismo. claro. Eh, por eso, no, vos sabés que nosotros, yo integraba, mejor dicho, integraba, no, sigo integrando una comisión del Instituto Patria, pero le hemos cambiado el nombre y le hemos cambiado de Comisión de Integración y algo así, Política Internacional, algo así se llamaba, y ahora se llama Para una Política Exterior Soberana. Ah, me Es decir, encanta. poner la palabra soberanía en el título. Sí, Y después, sobre esto de hacer entender lo obvio, Adriana, yo no puedo entender cómo a alguien le puede resultar tan difícil explicar, o entender, mejor dicho, porque se lo tratamos de explicar, que si hay fortunas, que si vos contás que todos los días vayan a un hotel 7 estrellas en una capital distinta del mundo, alquilen el auto más caro y se alimenten en los restaurantes más sofisticados, ellos, sus nietos, sus hijos, sus bisnietos, y aún así les sigue quedando plata y no pueden aportar el 2% a una pandemia que está destrozando a los sectores más débiles. Entonces digo, tan difícil es entender eso, no, tan difícil es entender que si una multinacional agroquímica
hace su trabajo en la pampa, tiene una renta extraordinaria. Pero si hace ese mismo trabajo con la misma maquinaria, con la misma inversión, con la misma tecnología, en el desierto no gana nada. Quiere Claro, decir que la base de su renta no claro, está en la inversión, sino en la fertilidad. Y la fertilidad es del pueblo, claro. no es de un monopolio, es del Sí, sí. pueblo. ¿Tan difícil es entender? Bueno, Eh, ahí es donde la política tiene que intervenir para fijar un horizonte humanista y no un horizonte pura y exclusivamente economicista y de consumo material. y de corto plazo. Bueno, Carlos, me parece que estamos llegando al final de la charla. No sé si querés saludar a nuestros oyentes antes de despedirnos. No, agradecerte, sí, por supuesto que sí, agradecerte y agradecer el tono, agradecer esto de tratar de comunicar, de no dejarnos vencer por nuestros enemigos. En qué sentido le digo enemigos? No en el sentido del odio, sino en el sentido de lo que expresan cosas que no queremos ser. No queremos que la comunicación se base en una frase impactante de 10 segundos, porque no vamos a poder explicar la educación, no vamos a poder explicar las políticas de salud, las políticas de seguridad, la economía, en un título de 10 segundos. Claro. Yo cuando a veces se dice, uno ve el debate presidencial y ve que hay un relojito corriendo, Sí, sí, vos decís, sí. ¿cómo podés sintetizar una propuesta en 45 segundos y cuando te tocan un timbre te quedaste en la mitad de lo que querés explicar? Entonces, este tono, esta manera de tomarse un tiempo, creo que expresa toda un modelo de construcción, tanto personal como social, que me parece que va a ser mucho más armoniosa que esta locura, que este frenesí que nos impone el capitalismo moderno. Así es. Carlos, te agradezco mucho tu tiempo tu tiempo y tu excelente disposición a lo largo de tantas veces que hemos conversado al aire o no al aire. Así que te enviamos desde aquí, desde Buenos Aires, desde Radio Caput, un fuerte abrazo y bueno, y deseándote mucha fuerza porque va a ser un trabajo arduo, pero confiamos muchísimo sobre todo confiamos en tu compromiso, que lo conocemos desde hace largos años. Así que yo por el momento te despido, ojalá que volvamos a conversar pronto, pero te pido que por favor te quedes en línea. Yo saludo a los oyentes de Caput. Hasta la próxima semana.